Señor, gracias te damos por esta fresca y deleitosa mañana. Donde hemos podido cantarte, Señor. Tú eres el Dios de la gloria. Hemos podido alabar tu nombre, Señor. Y hemos podido gozarnos en la maravilla de saber que tú eres nuestro Dios. Oh, Señor. Maravillas, maravillas de un sol que me alumbre y maravillas. Pero lo más maravilloso es saber que tú nos amas, Señor, y nos cuidas. Y podemos decir Ebenezer, porque hasta aquí tú nos has sostenido, nos has ayudado. Gracias por tu ayuda. Ahora que voy a exponer tu palabra, ruego en el nombre de Jesús que seas tú guiando cada palabra y tu Espíritu Santo glorificando a Cristo y abriendo el entendimiento de todos nosotros para que tu palabra encuentre cabida en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quinto mensaje sobre la oración. ¿Sabe? Yo siempre o muchas veces he hecho referencia a mis sobrinos. Tengo un grupo los martes con mis sobrinos. Tengo 9 sobrinos. Hay 8 que están viéndonos por WhatsApp, por canal. Los vemos los martes a las 9:30 de la noche hasta las 10:30. Tengo que cortarlos porque si no esos maracuchos siguen ahí preguntando. Y en la primera de cambio ellos me preguntaban y decían, tío, ¿por qué hay que orar tanto? Digo, si al final Dios va a hacer lo que ya tiene estipulado hacer, ¿qué hacen nuestras oraciones para que cambie eso o para que algo haya una modificación? Si Dios es soberano. ¿Sabe que esos maracuchos hacen preguntas así? Si alguien se va a morir y ese es su día, se va a morir, se va a morir. O sea, ore o no ore. O si Dios le va a quitar algo o lo va a bendecir, mire, eso no lo va a parar nadie. Ni que le eche mal de ojo, pues. O sea, si la bendición de Dios, ¿quién la detiene, pues? A los que creen mal de ojo y eso. Y yo me quedé pensando, digo, ¿cómo le respondo a estos cabezones? ¿Cómo le respondo? Y le dije, mire, el problema es que Dios no necesita tus oraciones. Eres tú el que las necesita. Y ahora caminando esta semana sobre este mismo tema, oye, he llegado a una comprensión, digo, Señor, gracias por revelarme esta necesidad. ¿Sabe por qué? Esta mañana le ponía a alguien un ejemplo, decía, supóngase que usted lo traen a una empresa, no, mire, aquí está la fábrica, usted va a ser el gerente de producción. Pero resulta que usted no sabe nada de eso. No estoy diciendo que es un enchufado, sino que usted está ahí. Bueno, por gracia, usted tiene pinta de líder, usted lo va a colocar aquí. Pero usted de producción, por ejemplo, de papas, ¿no? De hacer puré o polvo de eso para hacer puré. Usted no sabe nada. Y usted no conoce ni las máquinas, nada. Pero mire, por si acaso usted no sabe mucho, le voy a colocar aquí a Ramón. Venga, Ramón. Y Ramón se levanta y dice, él es un experto, tiene todo el conocimiento, él diseñó las máquinas, él hizo toda la línea del layout de la compañía, él hizo todo. Cualquier cosa le pregunta a él. Entonces le hacía la pregunta a la persona, le decía, ajá, ahora si ese fuese el caso, ¿verdad? Pregunto, ¿con qué frecuencia usted le preguntaría a Ramón lo que va a hacer hoy? ¿Perdón? Yo creo que Ramón tendría que poner un aviso en la puerta, estoy almorzando, para que por lo menos lo dé, ¿sí o no? Porque usted depende de él, porque usted no sabe hacer nada. Bueno, Dios nos trajo a su reino. ¿Qué sabíamos nosotros de qué debíamos hacer cuando entramos al reino? Igual como la persona. ¿Me entiende? No, ahí está la palabra, pero es que la palabra de Dios no sirve para nada. La palabra de Dios es conocimiento, es teología, es historia, es nada. Un nuevo creyente lee esa palabra y ¿qué hace? Pero Dios hace todo perfecto. ¿Por qué? Porque te dio alguien que te va a guiar a entender la palabra y a revelarte la palabra y a mostrarte la palabra y a guiarte a toda verdad. Su Espíritu Santo. ¿Se da cuenta?
O sea, no sabíamos nada. Pero él dijo, es que ellos no saben nada. Son como unos niños, no saben nada. Pero le pondré a su nana, a su tutor, a su consolador, a su guiador, al Espíritu Santo. Entonces ahí fue cuando nosotros empezamos a entender. ¿Por qué? Por el que nos puso aquí dentro de nosotros. Para que nos revele y nos haga entender, como dice el Salmo 32:7, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esa es la situación. Ahora, cuando yo converso con mi tutor, estoy orando. ¿Me entiendes? Y estoy hablando con Dios. Necesito entonces, ¿quién? Él. No, él lo sabe todo. Yo soy el que necesita. La otra ilustración es un poquito más ruda en el sentido de que la oración es un sistema de domesticación de nuestro yo salvaje. ¿Sí me entiende? El yo carnal, ese yo que va para adelante. Eso es, tranquilo que yo lo hago. Epa. El proceso de eso es entender progresivamente que yo dependo de Él. ¿Para qué? Para todo. En la segunda parte del mensaje voy a adelantar un pedacito, pero para todo. ¿Y qué es todo? ¿Todo? ¿Me entiende? No se olvide que si usted ve por sus ojos, dele gracias a Dios por sus ojos. Porque puede ver. ¿Usted no ha visto que hay muchos que andan con... no pueden ver? Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Señor, dame riqueza, dame... No pidió nada de eso. Señor, que pueda ver. Entonces nosotros tenemos que entender que la oración es un recurso que Dios nos ha dado para mostrarnos a nosotros nuestra dependencia de Dios. Así que entonces el que no ora le está diciendo a Dios, no te necesito, yo lo puedo hacer. Ahí está el yo. ¿Me copian? Hemos hablado en estas 4 semanas acerca de la profunda frustración que tiene la gran mayoría de creyentes en cuanto a la oración. Algunos oran a ver si Dios quiere, a ver si pasa, a ver, no. Oran tirando bandazos, tirando flechas. Entonces tenemos que aprender a orar, sí, tenemos que aprender a un idioma, tenemos que aprender a ensayar cómo hacerlo bien. Nosotros entonces, en gran medida, no sé si todos, no tengo un número de eso, pero vivimos en una etapa de nuestra vida con una profunda frustración. ¿Por qué? Porque Dios no responde a mis oraciones. Es veces que nací en pecado y todavía estoy en el pecado. No es eso. Santiago lo dice claramente, pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces hay una forma de pedir. Claro, dijimos las semanas anteriores, mire, es que es imposible. Es que Dios tenga atención, nos preste atención si nos vamos a Él en fe. Porque es necesario, dice la palabra, que el que se acerca a Dios sepa que le hay, que está ahí. ¿Me entiende? Que está presto a escucharte. Entonces la fe es un elemento fundamental, sí, fundamental, necesario. Es necesario que el que se acerca a Dios sepa que Dios está ahí escuchando. 2, una condición sine qua non es que Dios solamente escucha a sus hijos. Óigame bien, solamente escucha a sus hijos. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué esa discriminación? Óigame, por el carácter santo de Dios. ¿Se acuerdan la visión de Isaías capítulo 6? Cuando vio la gloria de Cristo ahí sentado en el trono. ¿Cómo quedó él? ¿Qué hizo él? Que dijo, ay de mí que soy
muerto. No tengo oportunidad, estoy muerto porque mira, mis ojos han visto al Rey de Gloria. Entonces, hay que tener una condición para hablar con él. Dice que el ángel o el querubín tomó con sus tenazas una porción del fuego que había en el altar y vino y tocó los labios. Porque él dijo, siendo yo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un mundo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. Yo no puedo hablar. Entonces el querubín tocó con el fuego del altar, el fuego que santifica, que no consume, ese fuego, tocó sus labios. Y dijo, ahora es quitada tu culpa y tu pecado, eres limpio. O sea, Dios no escucha a un pecador. La única oración del pecador que escucha es la oración de arrepentimiento. Señor, me arrepiento por mis pecados, soy un pecador. Aún a los hijos muchas veces no los escucha. Porque si un hijo anda en pecado, no lo escucha. Siempre citamos Isaías 59:2, ¿verdad? Dios dice, porque vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, para no oíros. Entonces, por el carácter santo de Dios, Dios no escucha la oración, aunque tenga mucha fe, no la escucha porque hay algo que le estorba a esa oración, y es que tu vida no es santa. Andas dando bandazos con el mundo y quieres que yo te responda. No, me digo, ya va. ¿No sabéis que vuestra amistad con el mundo es enemistad para con Dios? Son dos mundos totalmente antagónicos. O somos de Dios o somos del mundo. Entonces no podemos venir, ¿verdad?, un domingo a decir, ay Señor, mira que mi trabajo, necesito un trabajo, necesito un esposo, necesito un carro, necesito qué sé yo. Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestro deleite y placer. Cuarto, nuestra oración está enmarcada dentro del carácter santo de Dios. Y yo le voy a explicar esto un momentico. El carácter santo de Dios, la idea es que este carácter santo de Dios se replique en nuestras vidas. Entonces yo le voy a pedir que le ponga el botón ese de delete, ahí le borre todo eso que usted tiene en su lista de oraciones, borre todo eso. Dígame. Borre todo eso. Que un trabajo ahora en Chevron, que un trabajo que me cambien de estos $300 para unos 1,200. No. Quítese eso. Señor, dame prosperidad, más negocios. Quite eso. Bórrelo. ¿Sabe? Lo que nosotros necesitamos, como Bartimeo necesitaba la vista, nosotros necesitamos que Cristo sea formado en nuestros corazones. Esa es la prioridad. ¿Para qué pide por un vestido nuevo? ¿Para qué pide por un carro nuevo? ¿Para qué pide una dirección nueva? No, eso no es su necesidad. Su necesidad es que Cristo se empodere en vuestros corazones. Oh Señor, ame como Cristo, ame como Cristo, ame como Cristo, Señor. Ese es el carácter del Padre cuando pedimos a Él. Señor, quítame la mentira de mi boca, quítame esa maledicencia, esas palabras que yo sé que son obscenas, pero a los que le digo, a los que la oyen les gusta, entonces les gustan como yo hablo. Entonces, no, si soy tuyo, soy santo. Si soy santo, no hablo como los comunes. El coino es común, el hagio es santo. Y lo otro que iba a hablar es que el acceso al Padre, o lo que refrenda, lo que sella, para que este ruego sea con eco de retorno, es que hagamos toda oración en el nombre de su Hijo Jesucristo. Eso no es un cliché de los evangélicos, no señores, quítese eso de la cabeza. Eso es que lo que estoy pidiendo
Te lo pido porque hablo contigo por los méritos de aquel que dio su vida por mí. De aquel que se despojó de su gloria y fue a la cruz y fue obediente y tú lo levantaste de la tumba. Ese es el nombre de Cristo. Entonces hemos dicho la fe, ¿verdad? La condición de hijo, el carácter de la súplica para que Cristo sea formado en nuestros corazones, la autoridad del hijo. Hoy quiero hablarles sin mayores preámbulos en cuanto a nuestra necesidad de permanecer como una condición más, de permanecer en Cristo. Nosotros, dije hace un momento en la introducción, dependemos de Él. Decía a los que le comentaba esta mañana, decía, mire, hay mucha gente que se anda inyectando insulina por la diabetes, que si no se toma las pastillas para la hipertensión se le sube la tensión, que se tiene que ir a la diálisis, ¿verdad? Tiene que hacer dializaciones porque tiene problemas renales. En fin, tantos problemas. ¿Y usted? ¿Usted está aquí? Un poquito cojo, pero camina. Con lentes, pero ve. ¿Me entiendes? Limpio, pero está alabando a Dios, ¿me entiendes? La Biblia dice, sed agradecidos. Venga conmigo a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, vamos a leer del verso 4 al verso 10. Del verso 4 al verso 10, me encanta este pasaje de Cristo porque, yo me enamoro de él cada vez que mire, desde antes de ser creyente, yo cuando leía el Nuevo Testamento y veía que Cristo hablaba, las letricas esas rojas que aparecen en esa Biblia, oye, había algo que me subyugaba, me atraía. Bueno, él sabía lo que estaba haciendo. ¿A quién está hablando Cristo aquí? A los discípulos, ¿verdad? Aquí, en el contexto de la Biblia, está hablando a sus discípulos, ¿verdad? Y en el contexto general o cultural de la zona donde ellos vivían, va a hablar de un tema que ellos saben de qué está hablando. Es de la vid. Ellos saben porque había muchas plantaciones de vid. Es más, ellos saben porque en el Antiguo Testamento hay por lo menos 5 o 7 pasajes que hablan acerca de la vid. La vid que salió de Egipto. Allá en el capítulo 5, la vid que el Señor despedregó y sembró con semilla escogida. Pero resulta, Ezequiel también habla, el Salmo 80 también habla de la vid. Pero resulta que todos los ejemplos de la vid son ejemplos negativos. Porque habiendo plantado una buena semilla, salió uva amarga, ácida, uva silvestre. Dios entonces el Señor toma este ejemplo de la vid para enseñarnos a nosotros la necesidad de entender por fin que nosotros dependemos de Él. Y que tenemos también la necesidad de permanecer en Él. Se lo leí hace una semana, ¿verdad? Este pasaje. Y hoy voy a predicar sobre él. Verso 4. Dice el Señor así, permanecer en mí. Vaya marcando cuántas veces aparece la palabra permanecer en esos 6 versículos. Y usted dirá, ¿qué quiere decir? O sea, el énfasis del mensaje está en esa palabra. Permanecer en mí y yo en vosotros. El símil. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Está claro eso? 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. 7. Una condición. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahora sí, oren. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre,
en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco. ¿Cuántas veces aparece? 10 veces. En 6 versículos hay un énfasis, ¿verdad? La necesidad de, repita conmigo, meno. Es una palabra griega que significa permanecer, es un verbo, permanecer. ¿A qué se refiere esta palabra? Se refiere a aquella persona que aunque venga la tormenta, está ahí. Aunque venga la prueba, está ahí. ¿Me entiendes? Como una estaca, como un árbol que no se cae. Viene la tormenta, la lluvia, pero él permanece. O como aquella persona que es fiel. Es relativo a la palabra fiel. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque pase lo que pase, está ahí. Es como aquel que se queda, como dice el pasaje, aquel amigo que se queda cuando los demás se han ido. Permanece al lado. Permanece ahí. Constante, firme. Resiste la prueba. Esta metáfora entonces, permanecer en mí, del verso 4, es un imperativo. Dice permanecer, en modo imperativo está el verbo. Y sabe, cuando leía y releía este pasaje, dice, es que no es una orden, aunque está en modo imperativo, no lo vean como una orden. Como el general que le dice al soldado, permanezca firme. No, no es eso. Es como el llamado amoroso de aquel que le dice, permanecer. Lo que te conviene es esto, permanecer en mí. Eso es lo que te conviene. Lo que es bueno para ti es esto, permanecer en mí. Y más adelante dice, y mis palabras permanezcan en ti. ¿Debo decir algo? Porque si no permanezco en Él, pregunto, ¿usted fue llamado para qué? Dice la palabra para agradar a Dios. Ahora, ¿cómo puedo yo agradar a Dios si no me permanezco en el Hijo? No tiene vida. ¿Me entendió? Ahí no hay vida. ¿Cómo se complace? Mire cómo el Padre, o esa voz del Padre que se oyó desde el cielo, que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que nosotros somos ese espejo, Cristo. ¿Me entiende? A través del cual el Padre nos ve. Se agrada a Dios de nosotros en la medida que reflejamos a Cristo. ¿Me copian ese pensamiento? Dios se agrada de nosotros en la medida que nosotros reflejamos a Cristo. Por eso, para reflejar a Cristo, tengo que ¿qué? Permanecer en Él y en su palabra. Alguien diga amén fuerte. ¿Cómo permanezco en Él, pastor? Guardando su palabra y obedeciendo a sus mandatos. Está fácil. Vaya, hágalo. Vaya, hágalo. Le voy a decir para que vea, que me diga después. Fue fácil. Vaya al que le recordó a su familia, vaya, diga, te perdono, te amo. Vaya, dígaselo. Es fácil. O aquel que le sacó la piedra, ¿verdad?, en el trabajo y le diga, mira, ven acá, tengo un regalo para ti, te traje unos chocolates. Que ojalá te caigan mal. No diga eso. No sea como el doctor Merengue que tiene otro. No, cuidado con lo que dice. Póngale candado a su lengua. Espero que lo disfrute hoy. Fácil. No es. Hay un yo nuestro, un yo interno, el yo natural. Ese yo ególatra, yo soy, yo puedo, yo lo hago, yo.
Cuidado. Señor, el único yo que tengo que conjugar es, Señor, yo no puedo. Señor, yo no sé. Señor, yo te necesito. ¿Entiendes? Esa es otra forma de conjugar el yo, ¿me entiendes? Porque ahí es donde yo tengo que entender que para poder agradar al Padre, yo tengo que permanecer en su palabra. Entonces, pastor, usted dice, leyendo su palabra y obedeciéndola. ¿Y cómo? Orando. ¿Me entiende? Orando. ¿Se acuerdan la parábola de la arepa? ¿Ya se les olvidó? La lavadora es el que se acuerda. Hay una parábola de la arepa. Oye, depende de la harina. Bueno, no voy a tocar ese tema porque aquí me va. Pero resulta que esto es algo muy ilustrativo. Usted puede llegar a su casa y agarra su harina, cali, y le da 2 vueltas, y ya, pum, pum, y lo pone en la arepa. Bueno, el asunto es que cuando llega a usted a voltear la arepa, está todo cuarteado como el barro, ¿me entiende? Está todo cuarteado como el barro, sea que sea la marca. ¿Sí o no? Yo hago arepa. Ahora, pero si usted agarra esa arepa o esa harina y empieza a amasarla unos 10, 15 minutos y a darle, y cuando usted la pone en la plancha, ¿cómo es la textura de esa mesa? Bueno, así es la oración, va cambiando nuestra textura. Por eso es necesario orar más y más. Más, en la medida que pasen los años, en la medida que Dios nos bendice, en la medida que las responsabilidades son más grandes sobre nuestros hombros, más es mi necesidad de orar delante del Padre, ¿me entiendes? Más necesito reflejar a Cristo en mi vida. En la medida en que los años pasen, más necesito de ti y necesito permanecer en ti y en tu palabra. Hermano, eso es. El mandado no está hecho por echarle agua, sal y harina. Hay que amasarlo. Y la oración es parte de eso. La oración es parte de eso. Dice él también en el punto, verso 6, dice, y mis palabras permanecen en vosotros. Hay tantos casos tristes de la Biblia, de cómo los reyes de antes de Israel echaron la palabra de Dios a sus espaldas, dice. ¿Me entiende? Esdras fue uno de los que tomó la palabra para aprenderlo y para ponerlo por obra. Y Dios lo usó en gran manera. Pero los reyes no estimaron a Dios. Mire, el problema es esto. Mire, usted es un limpio, no tiene plata. Y usted clama a Dios. Y Dios lo bendice. Y se vuelve rico. ¿Y la oración? Ni la una ni la otra. Ya no te pido porque ya tengo. ¿Y la gratitud? Entonces nosotros tenemos que entender que ese es el yo que está todavía vivo en nosotros y todavía quiere ser independiente, quiere ser quieto. Sométase. Diga conmigo, quédese quieto. Sométase. Así. Todos tenemos que decirnos eso todos los días. Mire, a ver, vamos a tomar un pasaje en la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. ¿Cómo tenemos que atender a la palabra? Dice aquí, verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, aleluya, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué? En estar atentos. ¿Tienen ahí? 2 de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, ojo, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. ¿Hasta ahí? No, falta algo más. ¿Qué es lo que viene? Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cristo es el lucero de la mañana, ¿me entienden? Hasta que Cristo sea formado en nuestros corazones. Por eso tenemos que estar siempre, ¿qué? Atentos
a su palabra. ¿Cómo? Como a una antorcha que alumbra en medio de las tinieblas. ¿Sabe? Yo he puesto este ejemplo varias veces. Cuando nuestros hijos eran pequeños nos gustaba siempre viajar. Hacemos 2 viajes al año, básicamente. Agosto y diciembre. Y una vez fuimos a Caripe, el Guácharo, y entramos a la cueva del Guácharo. Con el guía. ¿Me entiendes? Caminamos a la cueva del Guácharo. Y no habíamos caminado mucho tiempo cuando la cosa se puso tan oscura que teníamos, y húmeda que teníamos que agarrarnos, íbamos así, en cadena. Y dijo el guía, ¿saben cuán oscuro es esto? Dijo, no. Entonces apagó la linterna. Hermano, el grito fue mejor que el coro, al unísono. ¿Por qué? Porque no había ni un haz de luz. Bueno, óigame, así es el mundo. Y la palabra de Dios dice así, lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera. O sea, quiere decir, dependo de qué, de tu palabra, porque no sé cómo voy a enfrentar la situación. Tu palabra es la que me alienta. ¿Cuántas cosas tiene usted en su corazón? A ver, los jóvenes, ¿cuántas cosas tienen? ¿Qué quieren hacer? ¿Tienen sueño? Tienen ganas de hacer muchas cosas. Pero resulta que las pasiones, como a galope tendido, van en su corazón. Y eso se contradicen, se chocan entre sí, entre lo que Dios quiere. Pero como dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. ¿Sabe? Allá en Deuteronomio 6:4 dice, y esta palabra que te mando hoy estará sobre tu corazón. ¿Dominando qué? Esos sentimientos, esa voluntad, ese intelecto. ¿Sometido qué? Bajo la palabra. Hermanos, si usted quiere jugar vaquero, usted tiene libertad de jugar vaquero. Pero aquí no se trata de juego, aquí se trata de siervo y señor. ¿Me entiende? Aquí se trata de tomar en serio las cosas de Dios. Si voy a agradarme a mí, bueno, aquí no tiene nada que buscar. Si voy a agradar a Dios, bienvenido. Porque este es un lugar para formar y para forjar los hombres y mujeres que quieren, por su buena voluntad, por la voluntad de Dios están aquí, que quieren ahora honrar a aquel que por su gracia los ha traído a Él. Verso 7. La promesa. La promesa está condicionada en manera doble. Mire lo que dice el verso 7. ¿Qué dice el verso 7? Dice, si permanecéis en mí, condición 1. Condición 2, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis, y os será dado. ¿Está claro eso ahí? Pero ojo, no, la oración no es porque soy hijo, dame lo que tú quieras, dame un Rolls Royce, dame un carro nuevo, no, eso no es así. Eso no es así. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Señor, no quiero agradarme a mí mismo, quiero agradarte a ti. Con mi vida quiero agradarte a ti. ¿Sabe? A mí hay un pasaje que he estado ejercitándomelo todos estos días, todas estas semanas, y cada vez que viene a mi mente, oh Señor, ¿cómo hago? ¿Sabe? En el discipulado nosotros damos mucha doctrina y mucha teología, yo creo que eso está mal. En el discipulado hay que dar formación. Formación de un hombre nuevo, ¿me entiendes? Porque Cristo no les dio eso. Cristo les dio fue formación de un hombre nuevo. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Eso es lo que necesita aprender, a ser manso y humilde de corazón. Aquí al final del mensaje vamos a hablar de lo que Cristo quiere en nosotros para poder permanecer en Él. Porque usted va a decir, pastor, pero si usted va a decir que permanezco en Él, tiene muchas cosas que necesito y no voy a poder alcanzarlas. Él dice una sola. Una que va a ser el génesis, que va a ser el prólogo, que va a ser el inicio, el capítulo 1 de su vida transformada por el poder de Dios. Dice aquí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
ustedes van a pedir conforme al carácter del santo del Padre. Ustedes van a pedir en la autoridad que yo les he dado. Ustedes van a pedir con fe. Ustedes van a pedir y van a ver la gloria de Dios. Oh, hermano, mire. A veces me cuesta pensar cuántas cosas Dios me ha negado. Porque son tantas las que me ha concedido que yo me pasaría aquí toda la mañana enumerándolas. Los jóvenes me dijeron una vez, pastor, venga y nos cuenta. Tendríamos que hacer una vigilia, le dije. Tendríamos que hacer una vigilia para yo contarles punto por punto, año tras año, lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo Dios me ha bendecido. ¿Es que acaso yo soy el negro más cumbanchero que? No, yo no soy ese negro. Soy uno como cualquiera de nosotros. Pero ¿hay algo diferente, pastor? No hay nada diferente. El asunto es que Él me ha hecho entender que las cosas de Dios son en serio. Punto. ¿Se acuerda cuántas veces le he dicho? Tome a Dios en serio. Porque esa es su vida. Tome a Dios en serio. Porque no está aquí por casualidad. No está aquí porque usted quiso. Usted está aquí porque Dios lo trajo. Dios puso en su corazón. Ven y escucha la palabra. Verso 10. Aquí está el punto. ¿Qué dice el verso 10? Otra condición dice, si guardáis mi mandamiento, ¿en qué permaneceréis? ¿En mi poder? ¿En mi mansedumbre? ¿En mi omnisciencia? No dice eso. Un solo sustantivo. ¿Cuál es? En mi amor. De ahí parte todo. Eso tiene que ser el móvil para todo. Si no permanecen en mi amor, no inventen, no se ponga teólogo, no se ponga a inventar, no se meta a las universidades, no se meta a los seminarios. No. Hay algo formativo que el hombre necesita desarrollar en su corazón, en su mente y en su vida. Todo aquel que se diga que es creyente en Cristo, que es seguidor de Cristo, que es discípulo de Cristo, tiene que empezar por aquí. ¿Por dónde? Aprender a amar. Y Juan lo dijo claramente. Si yo no amo a la iglesia y a los hermanos que están en la iglesia, ¿cómo quedará el mundo? No tienen vida. Los aborrezco. No, eso no es así. Aquí todos son imperfectos. Aquí no hay ningún techado de virtudes. Aquí todos tienen, cañitas, todos se caen. Mienten, algunos son disfrazados. Hay de todo. Pero yo no estoy aquí para hacer juicio. Ni estoy aquí para hurgar en los corazones. Yo estoy aquí para amar y reflejar el amor de Cristo en mi vida. Así me mientan y así hablen de mí mal por las espaldas. ¿Me entienden? Ese es Cristo. No le dijeron hijo del diablo. Belcebú. Tiene demonio. Y Él no los mandó a que cayera fuego del cielo y los consumiera. Podía hacerlo. Podía sentenciarlos como la higuera y secarlos. No lo hizo. ¿Y a Pablo? ¿Por qué no lo secó allá en Jerusalén? ¿Por qué no le dio un beriberi ahí llegando a Damasco? Sino que se le apareció y lo llamó. Y le dijo a Ananías, instrumento escogido me es este para dar a conocer mi nombre entre los gentiles y los de su pueblo. ¿Para qué Dios te escogió a ti? ¿Para qué? Para dar a conocer su nombre. ¿Y cuál es su nombre? ¿Es Jehová? No, ese no es su nombre. Su nombre es al Dios de amor. Amor. ¿Y cómo vas a dar ese concepto de amor? Simplemente tienes que mostrar amor. ¿Y cómo muestro el amor? Dando, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Porque amor no es un verbo.
que implica una acción. ¿Cuál? La de dar tiempo, dar caricias, dar amor, dar sentimiento, dar respeto, dar. Y él dijo aquí al final, dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Se acuerdan del mensaje de la semana pasada? ¿Cuál es la oración nuestra? La oración suya y la oración mía, ¿cuál es? Señor, repita conmigo, a ver. Señor, enséñame a amar como tú me has amado. Ahí está. Ese es. Si usted está aquí y llega a su casa y su esposa no le ha hecho almuerzo, gloria al Señor. Usted dice, Señor, enséñame a amar como tú me has amado. Si su esposo le contesta de una manera mal o su hijo le contesta de una manera mal, Señor, enséñame a perdonar como tú me has perdonado. ¿Se da cuenta que no es cambiar de pañuelo ni de carro? Es cambiar el esquema de valores de este corazón. Para un corazón que refleje el corazón de aquel que me amó, que me perdonó, que tuvo misericordia de mí, porque merecía el infierno, pero sin embargo no, interrumpió el camino hacia el infierno y dijo, vente para acá. Tú no vas para allá. Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 5, orad sin cesar. ¿Cómo dice? ¿Cómo fue el mensaje la semana pasada de la viuda? La viuda que el juez malo no le hacía caso. El soberbio no le hacía caso y dijo, bueno, le voy a hacer justicia a esta vieja que me molesta tanto. ¿Sí o no? ¿Y qué dijo el Señor? Si este hombre malo le hizo justicia a esta mujer que venía a pedirle justicia día y noche, dice, ¿se tardará vuestro Padre en responder a sus hijos cuando a Él clamen día y noche? Pero no, quiere que Dios responda como, ¿se acuerdan que dije? Como el cajero automático, cédula, clave, monto. Gracias, Señor, un abrazo. Así no es. Epa, te equivocaste, así no es. Te vendieron ese formato, bájate de esa mula. Ahí, ese formato no existe. Aquí no existe ese formato. ¿Se acuerda cuando el publicano llegó al templo? Que ni siquiera entraba. Y desde allá dijo, Señor, no soy digno de estar aquí. Así somos todos nosotros aquí. Señor, no soy digno de estar aquí. Porque si aquí habita tu nombre, yo soy digno de estar aquí, pero a ti te ha placido y tú fuiste el que me invitó. Y tú fuiste el que quitó mi culpa y mi maldad y todas esas cosas horribles que estaban en mí. Por ti estoy aquí. Señor, no soy digno de abrir mi boca. Pero te doy gracias. Te doy gracias infinitas. Porque no viste mi miseria. No viste mi obscenidad ni mi vulgaridad, sino que me tomaste para ti. Y tu palabra me ha limpiado. Y tu sangre ha quitado toda mi culpa. Y tu cuerpo, por tu sacrificio, tengo acceso al Padre, al lugar santísimo. Para terminar, punto número 2. Acuérdense de estas palabras que les digo hoy. No lo echen a sus espaldas. El que es fiel en lo poco, ¿qué dice? En lo mucho será fiel. Pero el que no es fiel en lo poco, no se le confiará lo mucho. Lucas capítulo 16, verso 10. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que no
En lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dios es fiel. Ahora, ¿cuántas veces oramos al día? El predicador que oía decía, yo oro todo el día. Mientras estoy despierto estoy orando. Y yo decía, oye, este hombre es exagerado. Vas a chocar. Pero digo, ¿usted es fiel en lo poco o en lo mucho? Dice, el que es fiel en lo poco, está fiel en lo mucho. En lo poco, ¿qué sería poco? Respirar, por ejemplo. ¿Cuánto dan gracias a Dios por respirar? ¿Cuánto necesitan una máquina para respirar? Eso es lo que iba a hablarle, que dije al principio. ¿Cuántos pueden andar con sus propias piernas? ¿Cuántos pueden comer con sus propias manos? O sea, levantar la comida y llevársela a la boca. ¿Cuántos pueden hablar sin problema? ¿Se dan cuenta que hay tantas cosas por las cuales ni siquiera nos percatamos de dar gracias? ¿Tienes trabajo? ¿Tienes alimento? ¿Tienes vestido? ¿Tienes una ducha? ¿Tienes un agua caliente con la cual te bañas? Ah, qué rico el agua caliente. Sí, pero hay unos que tienen un tobo de pintura de Sherwin Williams que están usados, que usó mi abuela, y todavía van con ese tobo para allá para el patio a bañarse con agua fría. ¿Y tú? Tienes una agua tibia que no vas. ¿Cuántas veces bañado te dice, Señor, gracias por esta agua tibia? Gracias por esta pasta dental, aunque dice que no usen eso, pero por lo menos yo puedo tener higiene. ¿Sabe? Hay algunos que usan carbón y usan sal. No tienen. Por las cosas pequeñas. Por las cosas que parecen rutinarias. Por la familia, por el hogar. ¿Se dan cuenta? El que en lo poco es agradecido, en lo mucho también lo será. Vamos a orar. Señor, enséñame a amar como tú amas, a amar como tú me has amado, a perdonar como tú me has perdonado, a tener misericordia como tú la has tenido de mí, a dar de gracia como de gracia también he recibido. Enséñame, Señor, a ser agradecido en lo poco y en lo mucho. Gracias, Dios, por darme esta palabra y por traerla a tu iglesia hoy. Tu palabra no volverá vacía. Tu palabra habrá aquello para lo cual tú la pusiste en mi corazón. Tu palabra es verdad. Tu palabra es eterna. Tu palabra es santa. Oh Espíritu Santo, habla a cada corazón. Porque solamente tú eres el que hace entender al hombre y el que da revelación al alma del hombre. Sea tu misericordia una vez más. Extiende tu misericordia sobre nosotros, sobre nuestro país. En el nombre de Jesús. Amén.